Hola, continuamos con la evaluación de la efectividad de las relaciones públicas, siendo el segundo tema de la segunda semana. Existen medios de comunicación específicos para diferentes públicos, pero también que existen otros medios que pueden alcanzar a todos los públicos en general. Estos medios son instrumentos participantes en la información de la opinión pública acerca de las organizaciones y tienen un gran poder de alcance y grado de penetración de comunicación de masas con un dominante grado de influencia sobre costumbres y formas de pensar en el público receptor. La evaluación es el cuarto paso en las relaciones públicas y consiste en la medición de los resultados respecto a los objetivos buscados dentro de su planeación. Todo programa de relaciones públicas debe tener un efecto observable, cambiar o mantener algo de una situación. Así pues, tras aplicar el programa, se aplican técnicas de análisis para medir y documentar sus efectos. También sabemos que es un proceso donde se valoran de forma sistemática los resultados obtenidos para poder justificar el trabajo ante los clientes y ante la misma empresa. Ahora bien, cuando queremos alcanzar nuestros objetivos en nuestra planeación, debemos evaluar nuestros progresos para conocer lo que se ha hecho bien y qué se ha hecho mal. Y sobre todo, y lo más importante, cómo podemos mejorarlo para próxima vez. Por otro lado, es importante conocer si el dinero y el tiempo y los esfuerzos en la planeación de relaciones públicas se han invertido bien, además de que se han logrado los objetivos. La necesidad de una investigación evaluativa. Lindemann sugiere que el profesional de las relaciones públicas debe utilizar un conjunto de técnicas de evaluación. Claro, muchas de ellas son proporcionadas por el marketing para ofrecer la evaluación mucho más exacta. Además señala que existe al menos 3 niveles de mediación y evaluación. El primer nivel, que es el más básico, trata sobre la contabilidad y la distribución de mensajes, de cómo aparecerán en los medios de comunicación. El segundo nivel mide el grado de concientización, de comprensión y retención de los mensajes por parte del público. Y por último, que es el nivel más elevado, es medir los cambios de actitudes, opiniones y comportamientos del público. De los métodos más utilizados para la evaluación de los esfuerzos de relaciones públicas, tenemos los siguientes. El primero es la medición de la producción. Este consiste en contar cuántos comunicados de prensa, artículos, fotos, cartas, etcétera, se producen en un determinado periodo de tiempo. El siguiente es la exposición del mensaje. Es la contabilización de recortes de prensa y menciones tanto en la radio como en la televisión. Y por último tenemos la concientización del público, como lo hablamos anteriormente, que consiste en determinar si el público ha comprendido el mensaje y si es consciente de él. Según Walter Lindemann, los profesionales de las relaciones públicas miden si los grupos de público objetivo han recibido de hecho los mensajes que se les ha dirigido, si han prestado atención a esos mensajes, si los han comprendido y los han retenido de alguna manera. Esto ya lo hablamos anteriormente. Para responder a las preguntas de la diapositiva anterior, se necesitan herramientas de investigación de mercados como son las encuestas, ya lo mencioné antes, son obtenidas del marketing. Vamos a hablar ahora sobre las actitudes del público y las acciones del público. Para alcanzar los objetivos de comunicación, David Dozier señala que el resultado de un programa de relaciones públicas de éxito no es un montón de artículos de periódicos, etc. La comunicación es importante solamente en función de los efectos que tiene sobre cada público. También se analizan las actividades que son complementarias,
como las auditorías de comunicación, las pruebas de elegibilidad, la evaluación de acontecimientos y los mensajes de doble versión. De acuerdo con la comprensión y concienciación o concientización que tienen los mensajes, se observarán cambios de actitudes y opiniones del público. Continuaremos con las relaciones con los medios. En esta ocasión hablaremos sobre las teorías de las relaciones públicas, que son sobre el contenido de los medios de comunicación, o sea, la agenda del debate público. Mucho se ha dicho sobre las personas que tienden a hablar de lo que han visto u oído en los informativos o en lo que han leído en la primera página del periódico. Los medios seleccionan historias y titulares con los que están diciendo al público sobre qué tiene que pensar, pero no necesariamente qué tiene que pensar al respecto. El sociólogo Joseph Mapper afirma que los medios de comunicación de masas no suelen servir normalmente como una causa necesaria y suficiente para tener efectos sobre el público o audiencia, sino que funcionan en y a través de factores mediáticos e influencias. Estos factores incluyen la forma en que los líderes de opinión analizan e interpretan la información contenida en los medios de comunicación. Wayne Wanta menciona que otros efectos de establecimiento de agenda son que los medios no solo establecen la agenda, sino que también transmiten una serie de atributos sobre los asuntos que tratan las informaciones periodísticas, los cuales, siendo tanto positivos o negativos, se recuerdan y definen el tono de la opinión pública. Hablemos de la teoría de dependencia de los medios. Cuando la gente no tiene informaciones previas o no puede contrastar la información con su conocimiento o con experiencias personales respecto a una cuestión, los medios de comunicación social eximen un rol a la hora de decir a la gente lo que tiene que pensar. Esta tendencia es indudable en situaciones de crisis que también suelen dejar a los representantes de los medios en manos de los portavoces oficiales de las organizaciones para obtener información. David Steele y Kirk Hallahan concluyen que las fuentes oficiales disfrutan de una ventaja en las primeras etapas de una crisis o de un tema potencialmente conflictivo, sobre todo cuando los medios de comunicación de masas y los demás siguen en la etapa de descubrimiento y ponen el énfasis sobre todo en determinar la magnitud del problema. En definitiva, la dependencia de los medios se suele producir cuando los medios son, a su vez, muy dependientes de las fuentes de las relaciones públicas. En cambio, la teoría del encuadre, que también se le llama de framing, los periodistas eligen algunos hechos, temas, tratamientos e incluso palabras para encuadrar o, como quien dice, para enmarcar una información. Como se mencionó en el tema anterior con Walter Liederman sobre los impactos de los medios, vamos a ver también que además el número de apariciones en los medios de comunicación, los departamentos de relaciones públicas comparan cuántas personas pueden haber sido expuestas a los mensajes, describiendo estas cifras como impactos en los medios, es decir, el público potencial al que se ha llegado con un programa. Vamos a dar un ejemplo que publica una organización en un periódico local con una tirada de, digamos, unos 500,000 ejemplares. Los impactos serían 500,000. Si se publica esta noticia al día siguiente, se contabilizarán otros 500,000 impactos. Existen audiencias estimadas de los programas de radio y televisión que también se utilizan para contar los impactos en los medios. Una noticia regional o nacional puede generar millones de impactos mediante una sencilla multiplicación del número de veces que aparece por la tirada o público de cada medio. Los impactos en los medios se suelen manejar para mostrar el grado de penetración de un mensaje. Sin embargo, no reflejan cuántas personas han llegado a leer o a escuchar la historia. Y lo que es más importante, cuántas han digerido el mensaje o cambiado su actitud por la recepción de la información.
De otra forma, también se da una versión virtual en los impactos de los medios. Esto es a través del sitio web de una organización. Cada vez que una persona entra en la página, se considera una visita o un hit, como le llaman. Esto explica cómo los principales medios de comunicación funcionan y el modo en que pueden emplear para los propósitos de relaciones públicas. Las relaciones públicas han de tomar decisiones para utilizar su tiempo y su presupuesto de forma eficiente, al disponer de una gran variedad de medios de comunicación, tanto impresos como orales, visuales e informáticos, por lo que antes de pensar en cada medio de comunicación, primero hay que elegir el medio más adecuado para cada público. Hablemos de los medios de comunicación. Los medios impresos. Estos son los más eficaces para transmitir un mensaje, para que el receptor asimile detalles y preste mejor atención, por lo que este material puede releerse y guardarse para consultarlo posteriormente. Las revistas, aunque son más lentas, llegan mejor a públicos con intereses especiales, aunque tarden más tiempo. Estas pueden crear un fuerte impacto con el tiempo. La televisión es el medio de comunicación con mayor impacto emocional. Por su potencia visual, hace que las situaciones parezcan cercanas al público, por lo que el presentador crea una influencia que no puede ser igualada por los medios de comunicación impresos. La radio, por su flexibilidad de llegar a públicos objetivos específicos, se pueden preparar mensajes y emitirlos más rápidamente que en televisión y a un coste mucho menor. Puesto que existen más emisoras de la radio que de televisión, es más fácil lograr la exposición del público, pero los públicos a los que se llega son más pequeños. Por último, Internet. Es la fuente que transmite más rápidamente las noticias de última hora, siendo un medio adicional de llegar a un público, por lo general de alto nivel cultural. Sin embargo, los patrones de uso están cambiando casi semanalmente. Hay noticias significativas que llegan a un público numeroso de forma online. Algunas campañas funcionan mejor si se recurre a varios tipos de medios y se obtienen resultados más rentables. Es muy importante que los profesionales de las relaciones públicas desarrollen la capacidad de elegir bien los medios de comunicación de acuerdo con el público que se quiera alcanzar, siendo necesario pensar la relación entre los medios de comunicación y entender cómo funciona esta interacción, pensando en que los periodistas y las personas de relaciones públicas se necesitan mutuamente. Los medios de comunicación necesitan las ideas de las fuentes de relaciones públicas y los profesionales necesitan a los medios para exponer su material. Tanto los profesionales de las relaciones públicas como de los del periodismo trabajan de forma parecida. Entrevistan a personas, recopilan, sintetizan grandes cantidades de información, redactan en un estilo y están entrenados para escribir un buen artículo en el último momento. De hecho, muchos periodistas llegan a cambiar de profesión para convertirse en profesionales de relaciones públicas. Para muchos, las relaciones públicas son sencillamente un periodismo empresarial de una organización que no sea un medio de comunicación social. Sin embargo, a pesar de que comparten muchas técnicas, los dos sectores se diferencian en alcance, en objetivos, en públicos y canales.